Listo. Muy buenos días, bienvenidos a este día del Señor, bienvenidos a la escuela dominical. Hoy estamos estudiando el catecismo de Heidelberg y vamos a una pregunta muy importante. Recuerden que venimos desarrollando este catecismo ya por varios domingos, varios meses, y hay varias secciones. Una nos habla de nuestro pecado, de nuestras miserias, que ya lo abarcamos, y en este momento estamos en la parte de cómo somos liberados de esas miserias, donde hemos venido hablando de la obra del Padre. Dentro de esta parte que estamos desarrollando de cómo somos liberados, de cómo somos salvados del pecado, de nuestras miserias, hemos llegado a una parte que nos habla de cuál es la fe de todo creyente. Y la fe de todo creyente que se ha venido manejando está resumida en el credo de los apóstoles. En el credo de los apóstoles, recordemos que está dividida en tres partes, sobre el Padre, sobre el Hijo y también sobre el Espíritu Santo. Ya en la primera parte abarcamos lo relacionado con el Padre, que el credo de los apóstoles dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y estamos empezando a desarrollar ya la segunda parte, que es: creo en Jesucristo, su único Hijo. Hasta aquí veníamos, hasta la clase pasada, donde terminamos diciendo: Jesucristo, Señor nuestro. Sin embargo, es bueno recordar que Jesucristo es el Hijo natural de Dios, que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios y que Jesucristo es preexistente. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Esa es la razón por la cual le llamamos Señor nuestro, ya que Él es Dios y hace como le place y toma para sí lo que es suyo, pues le pertenece desde siempre. Hoy vamos a ver básicamente la pregunta número 35, y la pregunta número 35 nos dice: ¿qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo? ¿Y qué significa que es nacido de la Virgen María? Entonces, alguien que me pueda leer ahí la pregunta de corrido. ¿Qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María? ¿Qué significará? ¿Lo han revisado? ¿Lo han estudiado? ¿Qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo y que fue nacido de la Virgen María, verdad? Esa es la pregunta de hoy. Entonces, vamos a ir empezando a responder lo que dice el catecismo. Entonces, gradualmente el catecismo primero nos dice, ahí en el segundo clic, ahí nos dice, ¿qué dice ahí? Fuerte. Alguien que lo pueda leer fuerte, ¿qué dice? ¿Quién es y permanece verdadero y eterno Dios? Entonces, esa es la respuesta del catecismo que nos va diciendo que Jesucristo es concebido del Espíritu Santo y que es nacido de la Virgen María. Vamos entonces, la primera parte o la primera respuesta que dice ahí dice que es y permanece verdadero y que es eterno Dios, ¿verdad? Ya vimos en las clases anteriores que Él es preexistente, y en esta vamos a empezar a ver cómo a Dios le plació manifestarse como hombre aquí en la tierra, en un tiempo específico, definido, determinado, real. Es y permanece verdadero y eterno Dios. La segunda respuesta del catecismo dice que tomó para sí, mediante la obra del Espíritu Santo,
Y ahí la pregunta es, ¿pero qué fue lo que tomó, no? Para que el mismo catecismo nos vaya respondiendo. Y el mismo catecismo en la siguiente respuesta nos dice, tomó de la carne y la sangre de la Virgen María. Y ahí siempre la idea del catecismo, acuérdense que es una estructura de preguntas donde nos va respondiendo para que vayamos pues básicamente generando como un engranaje para que todo la doctrina bíblica que estamos viendo y que se vaya desarrollando se vaya contestando a sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que tomó para sí mediante la obra del Espíritu Santo? Ahí aparece, tomó de la carne y de la sangre de la Virgen María. Y en la siguiente sería, ¿y para qué tomó de la carne y de la sangre de la Virgen María? Ahí en el siguiente clic, ahí vamos a ver que el catecismo nos responde que él decidió hacerse hombre, siendo Dios eterno, sin dejar de ser él, de permanecer, de ser el verdadero y eterno Dios, tomando para sí, mediante la obra del Espíritu Santo, de la carne y de la sangre de la Virgen María, para manifestarse como un verdadero hombre y verdadero descendiente de David. Hasta aquí estamos casi que retomando una pregunta por allá sobre la 18-19, que decía que Jesucristo debería ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esto lo estamos viendo en este mismo momento. En este mismo instante, esta pregunta nos está mostrando cómo es que Él, siendo el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios permanente y eterno, se empezó a manifestar en la tierra, se empezó a manifestar en un mundo real, en un tiempo de la historia, y dice que es tomando de la carne y de la sangre de la Virgen María. ¿Por qué? Porque además de eso, estaba dando cumplimiento a toda la promesa que está en el Antiguo Testamento del que había de venir, que es descendiente de David, de un linaje escogido. Y en la quinta pregunta o respuesta que nos va diciendo, dice, verdadero hombre como sus hermanos y hermanos en todo sentido. Acordémonos que el catecismo y el credo iba respondiendo a creencias erradas y heréticas que iban surgiendo o que venían surgiendo o que hombres venían impulsando y iba contestando. Entonces, al ver todo esto, estamos viendo que es el mismo Dios, eterno, permanente, que no deja de ser Dios, que tomó para sí, por medio del Espíritu Santo, de carne y sangre de la Virgen María, manifestándose como verdadero hombre, descendiente de David, y como sus hermanos y hermanas en todo sentido. ¿Por qué? Recuerden que habían unas falsas creencias que decían que él se había vuelto Dios en determinado lado, en determinado momento, y esta parte del catecismo lo que dice es, no señores, él siempre ha sido eterno, y él decidió manifestarse así para cumplir todo el propósito divino. Menos, termina ahí la pregunta o la respuesta del catecismo, menos en el pecado. Menos en el pecado. Entonces, para contextualizar a mi diácono Sergio y a su esposa y a Calebcito, entonces les recuerdo rápidamente. La pregunta de hoy es, ¿qué significa que Jesucristo es concebido por el Espíritu Santo y qué significa que es nacido de la Virgen María? Hasta aquí el catecismo nos responde que es y permanece verdadero y eterno Dios. Eso significa que es concebido del Espíritu Santo. Significa que siendo concebido el Espíritu Santo tomó para sí
mediante la obra de Dios a través del Espíritu Santo, de la carne y de la sangre de la Virgen María, que es verdadero hombre y verdadero descendiente de David. Es verdadero hombre porque tomó de la carne y de la sangre de la Virgen María para manifestarse en este tiempo en la historia, como sus hermanos y hermanas en todo sentido, menos en el pecado. Hasta aquí es la respuesta que nos da el catecismo de Heidelberg. Pregunta y respuesta. Primera pregunta. Diácono, una pregunta. Es que si nosotros decimos que tomó de la carne y de la sangre de la Virgen María, Sí, ¿en dónde sustentamos esa afirmación? claro que sí. Porque ni biológicamente ni la Biblia dice eso. Sí, estamos hasta ahora empezando a responder y esta es la respuesta que el catecismo nos da. Sin embargo, para dar respuesta a lo que nos dice el pastor, vale la pena y entender que para nosotros, más que un catecismo, lo que nos rige y la verdad por la que nosotros estamos aquí es por la palabra de Dios. Sí. ¿Sabe por qué la pregunta, Diácono? Es que hoy Sí, está señor. de moda la doctrina del Teotocos. Sí, señor. ¿Sí? Y está siempre sesgada a los dos extremos. O no hizo nada, o hizo tanto, que está en el cielo intercediendo por nosotros. Correcto. Entonces, yo sé que la explicación viene, si no es por lo que está quedando grabado y necesitamos aclarar. Claro que sí, sí, señor. Vale. Entonces, los invito a que vayamos a Mateo 1, donde la palabra de Dios nos empieza a contestar la pregunta. Mateo 1, y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, desposada María, su madre. ¿Madre de quién? Eso. De Jesús. Con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él quiso dejarla secretamente porque si él hubiera delatado a María, la pena era la muerte. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquí empezamos, pues la palabra de Dios nos empieza a responder con más certeza lo relacionado con la concepción del Espíritu Santo primero, ¿verdad? Ahí dice en el Mateo 1:18, en la segunda parte, dice: se halló que había concebido el Espíritu Santo, estando desposada María con su madre, con José, antes de que se juntasen, ya el Espíritu Santo había concebido a nuestro Señor Jesucristo en el vientre. La respuesta a la pregunta que nos hace el pastor la vemos en Lucas 1, con más certeza para contestar la pregunta completa, donde vemos lo mismo, ¿no? Donde está el nacimiento del Señor Jesús y donde la misma María dice. Allí vamos a Lucas capítulo 1, en el versículo 26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David. Cuando hablamos de virgen, sencillamente estamos hablando de una joven, de una muchacha, quizás entre los 14 y los 16 años,
Y dice, y el nombre de la Virgen era María. Y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. O sea, ella estaba diciendo, ¿y esto qué fue? ¿Qué pasó acá? Por el tipo de saludo que le dijo. Y el ángel le empieza a responder, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y hallar gracia delante de Dios es por la razón que cada uno de los que estamos acá, no porque tuviésemos nada especial. Yo no tengo nada especial. Ni el pastor, ni el diácono, ni los presbíteros tenemos nada en especial. Sencillamente hallamos gracia. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a tu luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquí ya la palabra de Dios nos contesta la primera pregunta. Y dice que fue concebido del Espíritu Santo. Pero en lo relacionado con una pregunta que nos hizo el pastor, que estaba muy de moda, el Teotocos es básicamente un juego de palabras donde podemos ver que dice Jesús nació de María, ¿cierto? Es una premisa. Entonces Jesús es Dios. Por lo tanto, María es la madre de Dios. Suena fácil, suena lógico, pero María es la madre, sí, es la madre de Jesús, quien es Dios y tomó de ella para manifestarse en un tiempo determinado. Sin embargo, eso no hace que ni ella siquiera misma se deidifique como nos lo quiso hacer ver una tradición, que no es bíblica. Y esto lo vamos a ver acá mismo, en el mismo San Lucas, adelante, donde María le contesta a Elizabeth, su prima, que en ese momento le estaba preguntando, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dice. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿De quién es Dios Salvador? ¿Quién está hablando? María. María está hablando acá. ¿Cuándo está hablando María? Porque vino Elizabeth, su prima, a saludarla, y el niño que estaba allí saltó y se manifestó, y Elizabeth la saluda muy alegremente y le dice, bendita eres tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, aquí estamos viendo que María fue a visitar a Elizabeth. María fue a visitar a Elizabeth y Elizabeth, sorprendida, le dice, ¿por qué se me concede a mí que venga a mí la madre de mi Señor, venga a mí? Y aquí María en el 46 empieza a contestarle, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La pregunta es, si María está contestando y hablando ella misma y reconociendo su propia bajeza, su propio pecado, su propia maldad, porque hoy en día hay una parte que nos la quiere mostrar como una deidad, cuando ella misma dice, ha mirado la bajeza de su sierva, y ella sigue, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, y eso es verdad. Es bienaventurada porque de ella nació Jesucristo nuestro Salvador. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientes colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y para con su descendencia y para siempre. Y se quedó con ella María como 3 meses. O sea, aquí la misma María reconoce su pecado, reconoce su bajeza, y ella misma no se deidifica, sino que está reconociendo la grandeza de Dios. Y así como escogió a otros y hallaron gracia a otros, a él le plació que fuera María. Pudo haber sido Juana, pudo haber sido Rosa, Flor. En este caso específico fue María, porque él halló gracia. Ella halló gracia. Pero no nos dio la respuesta. Sí, señor. Aquí. ¿Por qué el mundo cree en María como Dios y como madre? ¿Por qué razón? Creen porque la creen partícipe. Sin embargo, en Mateo 18:20, que es en la siguiente diapositiva. Sí, solo que hay que responder no solamente desde la perspectiva cristiana. Todo el hombre caído interpreta desde la antropología. Por eso todas las religiones paganas. ¿Cómo usted sabe que una religión es pagana y está equivocada? Cuando tiene una diosa madre. Todas las religiones, diáconos, todas. No importa en qué época se ponga, en qué cultura se ponga, en qué idioma se ponga. Cuando identifican una diosa madre, es porque ellos están creando un dios antropológicamente como lo conciben. O sea, nosotros decimos, Dios creó hombre y mujer, ahora está saliendo de moda. Y miren la herejía tan grande que está saliendo. Esa herejía tan grande es una herejía que dice que el Espíritu Santo es la madre, o sea, no es María ahora, es el Espíritu Santo. La madre y Dios es el Padre. Sí. Ahora, corrección. ¿Qué enseña la Escritura de los textos que usted ha dicho? Que el Espíritu Santo cubrió a María, que quiere decir que depositó en su vientre, sin tener ningún contacto con la humanidad de María, al ser de Jesús. ¿Por qué razón esto es importante? No toma de un óvulo de María, no toma de cromosomas de María, ni ninguna célula de María, para que el Señor Jesús exista. Por eso, en ese sentido, María no sería la madre de Jesús. ¿En qué sentido es la madre de Jesús? Que fue depositado ahí el ser de Jesús para tener un desarrollo como verdadero hombre a la manera de la biología de los seres humanos, para que nosotros podamos comprender esto. Y Correcto. tener el crecimiento desde la célula. ¿Por qué razón? Porque Jesús siempre, y esto tenganlo claro, sobre todo los jóvenes, porque a usted le van a decir, ¿cómo así que él se hizo hombre? No, es que él siempre fue verdadero hombre. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza, lo creó porque Jesús ya preexistía, que no se había encarnado, que no había la historia del hombre, que no estaba esta realidad, es verdad. Pero él siempre ha sido verdadero hombre y es verdadero Dios. El único en la Trinidad que tiene cuerpo y que veremos es Jesús. Por eso Colosenses dice, Él es el Señor. No, Señor. No, él es La imagen de Dios visible. Del Dios invisible, donde reposa toda la deidad. Muy bien, Andreita. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso el cristianismo es totalmente diferente al catolicismo romano y a cualquier otra religión pagana y a la religión de los testigos de Jehová y a los de los musulmanes. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es Dios y María simplemente tuvo la recepción en su vientre de ese santo ser. Ella misma lo dice ahí. Sí. Porque me van a decir bienaventurada. ¿Por qué? Porque ha visto la bajeza de esta mujer. O sea, ¿cómo Dios va a estar dentro de mí? Lo tengo que cuidar. Él va a crecer alimentado por ella. Luego va a nacer de un parto virginal y vaginal. Luego va a ser amamantado por ella. Luego aprenderá de ella. Y eso es maravilloso porque él es verdadero hombre.
Y esa es la respuesta. O sea, ¿por qué la distorsión sobre María? Porque todas las religiones paganas tienen una diosa mujer. Todas. Por eso creemos que el catolicismo romano es paganismo. Por eso la misa es equivocada. Y eso es grave. Es una blasfemia contra Dios y contra el ser de Dios. Y uno a veces no lo siente. Es como llevar a nuestra esposa a un prostíbulo y decirle, siéntese cómoda, hay muchas mujeres ahí. Entonces, por eso es la claridad, diácono, nada Sí, más señor. en ese sentido. Ya está la respuesta bien así. Correcto, sí, está bien. Entonces, recordando para todos, estamos viendo rápidamente la pregunta 35, ¿qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen? Significa que el eterno Dios, quien es y permanece verdadero y eterno Dios, que es lo que acabamos de ver, que nos explicó el pastor, toma para sí, mediante la obra del Espíritu Santo, de la Virgen María, una naturaleza verdadera, humana, para así llegar a ser un verdadero descendiente de David, como sus hermanos y hermanas en todo sentido, a excepción del pecado. Esa es la respuesta del catecismo. Como soporte bíblico hemos visto en Mateo 1:18 al 20 el nacimiento de Jesucristo, que dice que fue concebido por el Espíritu Santo y que fue engendrado por el Espíritu Santo y depositado el ser o la persona de Jesús en el vientre, y de ahí para allá toda la explicación que hizo el pastor. Nacido de la Virgen María, que lo acabamos también de ver, donde el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta aquí recapitulando, digamos, lo que hemos visto para que todos quedemos contextualizados en el tiempo de la enseñanza al día de hoy. En la siguiente pregunta, ya vamos a sentar, ahí en la siguiente puede seguir, dice, para tener claro, el nacimiento de nuestro Señor Jesús se le atribuye exclusivamente a la mano del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Es decir, que el hombre pecador no tuvo participación. Es decir, que el Hijo de Dios, al manifestarse en carne, no es de origen pecador, sino que es de origen divino. Por lo que acabamos también de entender, que ahí no tiene participación el hombre. Y tercero, que el Espíritu de Dios y el Hijo de Dios tienen un mismo propósito y una misma sustancia. Es Dios, como lo vimos en clases anteriores, preexistente, eterno, y que en este momento, en la escena que estamos viendo hoy, es, por decirlo de alguna manera, cuando aparece el actor principal de nuestra fe, que es Jesucristo. Estas tres razones van atadas y amarradas a la respuesta de cómo entender que fue el Señor Jesucristo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la siguiente diapositiva, de a poquito, Juanda, ahí nos va a ir mostrando poco a poco. Primero, que nació de la Virgen María. Ya afirmamos, ahí puedes darle el siguiente clic, ya afirmamos que después de afirmar que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, según lo que dice el credo apostólico, continúa diciendo que nació de la Virgen María. ¿Y qué quiere decir esto? En la siguiente clic, que María es madre real de un hijo real. Cuando hablamos de que María es madre real de un hijo real, es que María fue una mujer real, verdadera, existió. Y que su hijo también es un hijo real que nació de ella, de carne y hueso. Verdadero Dios y verdadero hombre, acordémonos. Así que hasta acá hemos visto
que Dios decidió manifestar a su Hijo a través de la Virgen María. María es un instrumento en las manos de Dios, según lo que acabamos de leer ahorita en Lucas, ¿no? Y ahí puedes dar el segundo clic, exacto. Y el tercero dice que es el cumplimiento de la profecía de Jesús sin pecado y sin corrupción. Hasta acá, preguntas, dudas, aportes. Señora. Bueno, entonces María, dice aquí, María es madre de un hijo real. Sí. Es una madre real de un hijo real. Sí. O sea, en ese caso podemos decir, María es la madre de Dios hecho hombre. No. Es la respuesta que acabó de dar el pastor. ¿Qué dijo el pastor? Todos estábamos acá poniendo cuidado, entonces, de los que estamos acá... Pero tú dijiste que era madre de Dios. Madre de Jesucristo, hombre. Y Jesucristo es Dios. Ahí es donde estábamos explicando, y lo que el pastor estaba cogiendo hoy nuevamente, mucha fuerza, una doctrina que es el Teotokos. Teotokos es Madre de Dios. Y es un juego de palabras donde si Jesús es Dios y nació de la Virgen María, entonces María es Madre de Dios, ¿cierto? Porque siempre se confunde, más es en la naturaleza divina que tiene Jesús. ¿Sí? Correcto, pero donde uno se descarrila de una manera, porque pues la naturaleza corporal que viene siendo es tomada de María. Sí, que ahí es donde el pastor dice que no hubo ni óvulo ni espermatozoide, sencillamente el Espíritu Santo de Dios depositó ahí al Señor Jesús y María fue un instrumento para que ella naciera. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes mismos se respondan o todos nos respondamos. Alguien vaya a Génesis 2. Génesis 2, de mi diácono Yanli, Génesis 2. Creo que es bastante buena la pregunta y la respuesta es mejor, porque no se las voy a dar yo. La respuesta en Génesis 2, léanme la creación del hombre. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Antes, cuando creó al hombre. ¿Antes? Sí, la creación del hombre. ¿Es capítulo 1? La creación del hombre, sí. Entonces dijo Dios, hagamos ahí, Sí. hagamos al hombre a nuestra Sí. imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó, ¿cierto? Les voy a hacer una pregunta. Esta pregunta nos la hacen mucho. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? Nos han hecho esa pregunta muchas veces. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Unos dice el huevo porque el huevo nació en la gallina, o la gallina porque sin gallina no hay huevo. Pero la pregunta aquí es, ¿tenemos dificultad con la deidad de Cristo, con el milagro de la concepción de Cristo? Si tenemos conflicto, y es válido, las dudas, las preguntas, las cuestiones son válidas, pero esto es un asunto de fe. ¿Y a qué voy a Génesis? ¿Hubo alguna mujer que concibió a Adán? No. ¿Hubo espermatozoide? ¿Hubo óvulo? Creación divina. Creación divina. Yo no me atrevo a decir ex nihilo, porque ex nihilo es una frase que usan los teólogos para decir de la nada, y creo que es contrario, porque Dios lo es todo. Del todo, Él quiso y le plació crear al hombre sin espermatozoides, sin óvulo. ¿Les aclara algo esto? No, Sí, claro. hermano, tal vez también tenemos que tener en cuenta que nuestro Dios también se dice, Él mismo dice que se humilla. Sí, correcto. Al ser hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que
que tomó Forma. forma de hombre Sí, para que la ley se cumpliera, ¿no? correcto. Porque recordemos que el decreto dice que solo somos salvos también, o sea, de alguien como nosotros, que nazca y venga y muera para salvar nuestros pecados. ¿Sí? Así O sea, es. él no tenía la necesidad de venir. Los que tenemos la necesidad somos nosotros. Sí. Que decían a hombre para poder cumplir la misma ley que Dios decreta. Correcto. Sin embargo, en el plan eterno de Dios estaba el manifestarse en la persona de Jesucristo. Y eso lo vemos en Juan 1:1, que dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esto nos habla de la eternidad del Hijo. Lo mismo que Juan 10:30-36, que dice, yo y el Padre somos uno, y os he mostrado muchas obras que son del Padre. Ahí estaba Jesús con una discusión con los fariseos, con los escribas, y les dice, bueno, ¿por cuál de ellas me va a apedrear? Estamos hablando de la divinidad de Cristo, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y el Señor les contesta, yo dije, dioses sois, está en la palabra, y ustedes se ofenden porque yo les digo que soy Dios, a quien el Padre santificó y envió al mundo, y Él se manifiesta como Hijo de Dios. En Hechos 13:33 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que básicamente es una lectura del Salmo 2:7, que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Quién engendró al Hijo? Él mismo lo declara. Y en Colosenses 1:15-17 dice que es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y sabemos que el Hijo de Dios ha enviado, que es lo que nos aclaró el diácono, nuestro diácono Sergio, y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hasta aquí hemos visto que es concebido Dios, es decir, que no tuvo participación alguna el hombre, el pecado. Eso es lo que lo hacía diferente, ¿de acuerdo? Casi nada, todo, porque Él es divino. Y en Lucas 1:35, que es también lo que leímos al principio, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estamos hablando de lo que el ángel le dijo a María, y que de ella nacerá el santo niño que será llamado Hijo de Dios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna aporte? Sí, para aportar, respondiendo a la pregunta que estamos desarrollando en el día de hoy, Sí. es que, ¿por qué es concebido del Espíritu Santo? Eso significa que viene de Dios. Sí, Es eso lo que significa. correcto. Él viene de Dios, porque es eterno, es Hijo eterno de Dios. Sí, Ahora, de la Virgen María, esto es lo que hoy, lo que estamos ahorita aclarando. Pero Sí. sencillamente es el cumplimiento de una profecía, sí, pero correcto. también de la promesa que Dios le dice al rey David. O sea, porque Sí. David tiene que ser rey Sí, en su trono. O sea, es manifestado su reino y es manifestado el rey. Esa es la promesa que le hace Dios también a David. correcto. Que en verdad juró Jehová a David, dice el Salmo 132:11, Sí, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Eso es una profecía. sí, Por eso tenía que ser María, y cuando nosotros vemos la genealogía, tiene todas estas personas desde David, antes de Abraham también, llegando a que ya María hace
hace parte de esa genealogía. O José, en algunas otras genealogías, Sí. por parte de José. Los dos, correcto. Esto significa que ciertamente hay un cumplimiento en el sentido de que por el plan de salvación, o sea, como el hombre fue el que pecó, entonces un hombre tiene que morir para pagar el pecado. Pero que este también, que es verdadero Dios y verdadero hombre, también es verdadero rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote, que ya habíamos visto. Eso, correcto. Todos estos oficios fueron revelados, manifestados Ya. en personas, en seres humanos. Eso que nos está aclarando el diácono Jan Lee es lo que está en Mateo 1:20, que dice que José es hijo de David. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esa profecía también está en 2 de Samuel 7, 12, 16, que dice, levantaré a tu descendiente después de ti, y yo estableceré el trono de su reino para siempre, y yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y es la forma en que el Señor Dios extiende su misericordia para con su pueblo, para con sus escogidos, dando cumplimiento a la casa de David, dando cumplimiento al establecimiento de su reino, el cual permanecerá para siempre delante de mí. Estoy leyendo en Samuel, 2 de Samuel, dice, tu trono será establecido para siempre. Esto hace parte de la respuesta del catecismo, que dice que fue concebido del Espíritu Santo, que fue nacido de María, para cumplir también lo concerniente al linaje de Dios escogido a través de David. Dice en Salmo 132, dice, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y ya vimos que los descendientes, tanto María como José, hacen parte del linaje de David. En Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en Romanos 1:3 dice, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Ahora, para terminar, dice que fue igual en todo como sus hermanos y hermanas, en todo sentido, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses, si quiere vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, ¿alguien ya lo encontró? Filipenses 2:7. Acá está. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Correcto, y ahí continúa, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente fue obediente hasta la muerte, sino desde el mismo nacimiento fue obediente, haciéndose semejante a los hombres. Como sus hermanos y hermanas en todo sentido, tenía el Señor Jesús que ser semejante a sus hermanos en todo. ¿Para qué? Para lo que nos explicó el diácono Jan Lee. Para cumplir la satisfacción demandada por Dios que incumplió Adán. Acuérdese que la palabra de Dios nos habla que el primer Adán pecó y cayó toda la raza humana. Y el segundo Adán, que es Cristo, tenía que ser un hombre el que pagara para satisfacer lo que la ley de Dios demandaba. ¿Qué era? Que pereciera un hombre, a fin de llegar a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo, de sus escogidos, de sus elegidos. Y para terminar, dice que a excepción del pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Un ejemplo rápido, cuando Satanás tentó al Señor,
Lo tentó sobre poder, lo tentó sobre gobierno, lo tentó sobre sí mismo, sobre hacerse adorado por otros. Ahí solo vemos 3 tentaciones. Convierta el pan en Esta piedra. esta piedra en pan. O sea, cambie la naturaleza. Si Dios le placiera, lo podía haber hecho. Si Dios lo quisiera hacer. Pero la voluntad del Señor Dios es que Él fuera así. Que Él fuera tentado en todo. Luego le dijo que le iba a dar todo. Y el diablo no es nada. Lo estaba engañando. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva, le estaba diciendo al Señor Jesús. Venga, coja esto y va a ser como Dios. Le estaba casi diciendo lo mismo. Todo esto te daré si postrado me arrojaré. Nada es de Él. Todo es del Señor Dios. Vimos en la clase pasada que por eso es nuestro Señor, por creación y todo, todo le pertenece a Él. Y para terminar, ya aquí vamos terminando. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto el Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Estas son las razones bíblicas por la cual el Señor Jesucristo fue y el credo de los apóstoles dice, creo en el Señor Jesucristo, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, porque necesitábamos que fuera Dios, porque necesitábamos que fuera verdaderamente hombre, porque tenía que cumplir la profecía de venir de David y porque tenía que ser sin pecado. Señor y Dios, te queremos agradecer, amado Señor, por tus misterios, Señor, que a veces no entendemos, que no conocemos, que dudamos y que hacemos cuestiones válidas, amado Señor, pero que te agradecemos porque solo tú eres quien nos lleva a verdadero conocimiento, a verdadera fe, Señor. Tú eres quien nos llama de muerte a vida, tú eres quien nos liberta de nuestras esclavitudes y tú eres quien nos hace ser libres, Señor, para poder hoy estar acá en libertad, amándote, sirviéndote, a pesar de nosotros mismos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, por haber enviado a tu Hijo, Señor, para que esté hoy aquí presente delante de nosotros, como cuerpo, como unidad, a quien venimos a servirle, a adorarle. Padre, gracias, Señor, por estar presente en medio de tu pueblo. Hoy te adoramos y te bendecimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.